La santidad es fundamental porque es un reflejo de nuestra salvación. Hermano, esto está claro. Si tú dices soy salvo, tienes que decir soy santo. Una sin la otra no se puede. Mira, hay cosas en la vida cristiana que no se separan. Hermano, ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? Las dos. Se ora y se lee la Biblia. Normalmente juntas. Yo es más, si yo tengo un tiempo, lo tengo que distribuir para hacer las dos cosas. Las dos son fundamentales. Oración y lectura bíblica no se separan. Van juntas. Otra cosa, ¿Jesús es tu Señor o tu Salvador? Las dos cosas. Si Jesús no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Jesús es Señor y es Salvador. Las dos cosas. Salvación y santidad también van juntas. Aquel a quien Dios salva, Dios cambia. Aquel a quien Dios salva, Dios transforma. La gracia, es que es gracia, gracia, gracia. Yo también predico la gracia, exalto la gracia y doy gracias por la gracia. Pero la gracia que salva, transforma. La gracia que salva, transforma. Vamos a ver evidencias. Santiago 2, 14 al 20. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, ve en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tienes fe? Vale, haces bien. Mira qué dice. También los demonios creen. ¿Tú tienes fe? Ok, los demonios también. Satanás cree en Dios. Satanás cree que Jesús es Dios. Satanás cree que Jesús es el Mesías. Satanás cree y sabe, y además dice que tiemblan, sabiendo que Dios es Dios, que Jesús es Dios. Así que si tú solo dices creer, entre ti y los demonios, de momento no hay diferencia. Los demonios creen. ¿Sabías que hay prostitutas que creen y que van con un Jesús colgado en un collar? ¿Sabías que hay traficantes que creen y tienen la cara de Jesús tatuada? ¿Sabías que hay guerrilleros? ¿Sabías que hay sicarios que matan gente y primero rezan? ¿De qué vale la fe? Por sí sola es muerta. ¿Tú crees en Dios, que es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y muchos hoy viven así dentro de la propia iglesia evangélica. Porque el domingo cantan, el domingo oran, el domingo escuchan un sermón, creen que ya están. Hermano, la fe sin obras es muerta. Somos salvos por gracia, mediante la fe en Cristo, para buenas obras. Las obras son el resultado de haber sido salvados por Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Cómo sabemos que lo conocemos? ¿Cómo sabemos que realmente hemos conocido a Dios? Si guardamos sus obediencia. Santidad. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, hay gente que dice yo creo pero no me juzguéis por mi manera de vivir. Ese, dice Juan, no Juan Manuel, que siempre es el tirano de las redes sociales y el malo de la iglesia. Aquí mi tocayo, mi amigo el apóstol Juan dice, el que dice que lo conoce pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Porque yo vivo así, ¿quién eres tú para juzgar mi fe en Jesús? Mentiroso. Pero tú no eres nadie para... Yo no. Te juzga ella. Ella dice que los fornicarios no entran en el reino de los cielos. No soy yo, es ella. Es la palabra de Dios. Los adúlteros no entran. Los afeminados no entran. Los homicidas no entran. No soy yo el que juzga, es la Escritura. Y lo único que va a evitar que ardamos en el infierno es la gracia de Dios.
Pero esa gracia de Dios, si nos ha alcanzado, la prueba de que lo hemos llegado a conocer, es que ahora guardamos esto. Guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él, que permanece en Él, que dice debe andar como Él anduvo. Primera de Juan capítulo 3 del 3 al 9 dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Cuidado con esta expresión, hay que leerla en su contexto, porque si no van a pensar que si pecan una vez ya no están en Dios. Y no es lo que enseña, sigan leyendo. Antes ha dicho practicar el pecado, y ahora sigamos leyendo. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios, ahora cambia, practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El Hijo de Dios puede caer, sí, puede tropezar, sí, pero va a llorar amargamente como ese Pedro que negó a Jesús. Va a sufrir, se va a sentir sucio, le va a dar vergüenza hasta orar. Se va a meter en la ducha y se va a echar hasta salfumán de lo podrido que se siente. Y va a correr rápido al Señor, sintiéndose indigno, pero abrazando la cruz y sabiendo que por misericordia Dios lo vuelve a perdonar. Porque el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero el que lo practica es del diablo, y no hay vuelta de hoja. No son textos que digo yo, son textos que están en la Escritura. Romanos 8:1, nos encanta la primera parte, pero no nos gusta la segunda. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos encanta leer hasta ahí, y es maravilloso, es una promesa de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo. Hermanos, ¿saben qué significa? Que la condenación que hay para otros, para ti no hay. Para los que están en Cristo no hay condenación. El día del juicio no te tiene que preocupar, no hay condenación. Pero Pablo no termina ahí, dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo no serán condenados, pero la evidencia de que están en Cristo es cómo andan. Y no andan conforme a la carne. Otra expresión que puede hacernos pensar en no practican el pecado, andan en el Espíritu.